Hay vivencias tan extrañas que uno preferiría descartarlas como meras alucinaciones. Sin embargo, hay momentos en que la evidencia se presenta de manera tan concreta, tan contundente, que es imposible ignorarla. Hay noches que se sienten eternas, en las que el tiempo se dilata y uno experimenta un peso insistente que sacude todas las certezas. A mí me ocurrió algo así en 2015 y hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, me invade un desasosiego imposible de describir. Mi nombre es Enrique y en aquel entonces trabajaba en una funeraria en Monterrey. El ritmo de vida en esa ciudad puede ser agitado, pero en mi oficio solía encontrar cierta rutina que me permitía enfrentar la muerte de manera metódica. Cuando alguien llega para recibir el último cuidado, mi tarea es limpiar y preparar el cuerpo para el velatorio. Es un proceso que conocía bien, o al menos eso creía. Mi convicción se tambaleó una noche en que llegó un niño de 8 años para ser embalsamado. La noticia de un menor fallecido siempre genera un golpe emocional y aunque intento mantener la serenidad, no es fácil asimilar una pérdida tan temprana. El niño fue entregado en la tarde y me indicaron que debía estar listo para la ceremonia al día siguiente por la mañana. Al revisarlo, noté un detalle que me dejó una sensación muy incómoda. Sus ojos, aún a través del velo inevitable de la muerte, parecían conservar un ligero brillo. Era como si dentro de ellos habitara una chispa, casi imperceptible, que se resistía a apagarse. Seguí con el protocolo habitual, empezando por la limpieza externa. La piel, a pesar de ser la de un niño, ya mostraba los signos inequívocos de la falta de vida. Sin embargo, me llamó la atención un matiz en su rostro que me hacía dudar de lo que veía. Era un gesto de tristeza profunda, pero había algo más, algo que mis conocimientos médicos no lograban explicar. Decidí no darle demasiada importancia en ese momento y continuar con mi labor, confiando en las explicaciones científicas que siempre me habían respaldado. Mientras avanzaba, el ambiente se volvió cada vez más denso. No había nadie más en la sala, pero sentía como si el espacio a mi alrededor se cargara de tensión. Tenía la impresión de que en cualquier instante sucedería algo inesperado. Traté de ignorar esa idea, sumergiéndome en la tarea, la inyección de los conservantes, la extracción de fluidos y todos los pasos que garantizan que el cuerpo se mantenga en un estado aceptable hasta el funeral. La mayoría de las veces, este proceso se cumple sin percances, pero esa noche era distinta. Poco antes de la medianoche, me sentí agotado. Decidí tomarme unos minutos para estirar el cuello y relajar los hombros. El silencio en la funeraria a esa hora es profundo. Muchas personas se marchan temprano para evitar el ambiente sombrío, y no los culpo. Yo mismo suelo sentir una inquietud que procuro reprimir por mi responsabilidad profesional. Sin embargo, esa vez nada de lo que hiciera bastaba para sentirme tranquilo. Cada paso que daba resonaba con una nitidez molesta sobre el piso, y tenía la sensación de que incluso mi respiración reverberaba dentro de la sala. Terminé la fase principal del embalsamamiento y me quedé un rato observando al niño. Sus rasgos estaban tan serenos que costaba creer en la tragedia que lo había llevado hasta ahí. Había terminado con la parte crítica, así que me dispuse a asegurar la posición adecuada de las manos y el acomodo del rostro para que la familia lo viera de la manera más digna posible. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la impresión de que esos ojos retenían una especie de ruego mudo. Las horas se deslizaron de forma pesada. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el cansancio llega a un punto en que la mente parece jugarte bromas, me pareció escuchar un llanto muy suave, casi imperceptible. Me quedé inmóvil, intentando ubicar de dónde provenía. La primera explicación que me di fue que era mi imaginación. Tal vez el mismo agotamiento se estaba reflejando en alucinaciones auditivas. Sin embargo, el ruido siguió por unos cuantos segundos y luego se apagó por completo. Intenté convencerme de que se trataba de algún conducto de aire o de un sonido mínimo en la tubería. Regresé a mis tareas, tratando de sacudirme la sensación de que había algo fuera de lugar. Había limpiado y desinfectado cuidadosamente la mesa de trabajo y revisado todos los implementos. Tenía la esperanza de terminar cuanto antes y marcharme a descansar. Fue en el momento en que me acerqué al cuerpo otra vez cuando noté algo que me heló por dentro,
un brillo húmedo se deslizaba por la mejilla del niño. Me acerqué más y comprobé, incrédulo, que se trataba de una lágrima. El impacto emocional fue tal que mis manos comenzaron a temblar. Ver un signo tan vivo en un cuerpo inerte escapa a toda lógica médica. Sentí un hormigueo en la nuca que me dejó paralizado por varios instantes. Miré con detenimiento el resto del rostro, intentando encontrar alguna pista que desmintiera lo que tenía frente a mis ojos. Sin embargo, la lágrima era muy real, delgada y perfectamente visible. Tomé aire y revisé el cuerpo, esperando encontrar algún residuo de líquido que pudiera explicar la presencia de esa gota. El exterior estaba completamente seco. La piel no mostraba señales de humedad en ninguna otra zona y la temperatura del ambiente era normal. No había explicación razonable para que se formara un reguero de agua en la mejilla de un niño que había fallecido hacía más de 24 horas. Mi mente se debatía entre el profesionalismo que me exigía una respuesta científica y el desconcierto de enfrentar lo que consideraba imposible. Opté por limpiar con delicadeza la pequeña lágrima y asegurarme de que no hubiera ningún factor externo que la estuviera causando. Retiré la gota con un algodón esterilizado y confirmé que no había fugas ni restos de fluidos corporales que pudieran haber dado lugar a ese fenómeno. Aún así, mi interior se sentía inundado por una alarma muda, casi primitiva, que anunciaba que nada de esto era normal. Pasada la impresión inicial, recordé aquel llanto suave que había escuchado minutos antes. Una parte de mí deseaba conectar ambos hechos, pero me resistía a esa posibilidad. Me negaba a creer en algo sobrenatural, sobre todo porque mi formación se basa en la comprensión meticulosa del cuerpo humano. Sin embargo, no logré conciliar una explicación satisfactoria. Esa lágrima sencillamente no encajaba con nada de lo que yo conocía. La madrugada avanzó y mis nervios se mantuvieron a flor de piel. Para lidiar con la ansiedad, me obligué a finalizar los preparativos restantes de manera metódica. Terminé de aplicar los conservantes, acomodé las extremidades y seleccioné la vestimenta que la familia había enviado. Cada paso mecánico me ayudaba a distraerme, pero no lograba apartar por completo la imagen de aquella gota surcando la piel inerte. La lógica me decía que no podía volver a repetirse. El cuerpo ya estaba sellado y los fluidos circulatorios habían sido drenados o sustituidos por compuestos químicos. No quedaba nada que pudiera originar lágrimas. Aún así, cada vez que dirigía la mirada al rostro del niño, me invadía una punzada de inquietud. Algo dentro de mí apuntaba a que no descansaba en paz, como si su vida se hubiera interrumpido de manera tan abrupta que aún quedara un fragmento de su esencia atrapado. Hasta ese momento, nunca me había planteado seriamente la posibilidad de que un espíritu permaneciera junto a su cuerpo, pero la experiencia me colocaba ante un panorama innegable. El niño yacía inerte, pero ese brillo inesperado y aquel llanto lejano me indicaban que algo no se había ido del todo. Cuando por fin consideré que el trabajo estaba terminado, me alejé unos pasos para observar la escena en su conjunto. El cuerpo descansaba sobre la camilla, envuelto en un silencio profundo, como corresponde al final de la vida. Sin embargo, la atmósfera parecía cargada de energía, un tipo de presencia sin forma que se percibía en el ambiente. Experimenté un temblor en las manos y cerré los ojos por un instante, esperando calmar mi mente. Cuando los abrí de nuevo, me acerqué con cautela al rostro del niño y confirmé que se mantenía seco. Nada sugería un nuevo brote de lágrimas. Guardé mis implementos y limpié la zona de trabajo. En situaciones normales, habría apagado las luces y salido de inmediato, pero me resultó imposible marcharme sin dedicar un último vistazo. Antes de abandonar la sala, me quedé unos segundos contemplando aquel cuerpecito. Sentí una mezcla de pena y desconcierto, porque mi mente seguía evocando el llanto que resonó en esa madrugada y la lágrima que encontré en su mejilla. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, con una opresión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Al final, apagué los focos y cerré la puerta, aunque llevaba conmigo la certeza de que algo había quedado abierto en el plano de lo desconocido. La mañana siguiente llegó con una claridad engañosa. Cuando vi a los familiares entrar para despedirse, me mantuve a distancia, como suelo hacer, respetando su momento. El rostro del niño lucía casi sereno,
pero no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Por mi cabeza pasaban preguntas que no me había hecho antes. ¿Podría ser que, en un breve lapso, se manifestaran señales residuales de la vida que se extinguió? ¿O es posible que un sufrimiento tan grande impida a un alma encontrar su camino? No tenía respuestas, pero sentía que esos interrogantes no me abandonarían fácilmente. Al final del servicio, cerré la funeraria con un cansancio extremo. La noche no me había permitido descansar bien y mis pensamientos estaban enredados en una madeja de explicaciones imposibles. Regresé a casa y me tumbé en la cama, sin éxito al intentar dormir un par de horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la lágrima que recorría aquella mejilla pálida y la escuchaba deslizarse en mi mente como un reclamo del que no podía escapar. En los días siguientes, busqué información médica que pudiera justificar el suceso. Me encontré con teorías sobre contracciones musculares post-mortem y sobre cómo algunos fluidos pueden desplazarse debido a la gravedad o a la manipulación del cuerpo. Sin embargo, nada encajaba con la perfección de esa gota, ni con el hecho de que todo el cuerpo estuviera extremadamente seco. Tampoco había un indicio claro de que el llanto que escuché proviniera de algún fenómeno físico explicable. En mi intento de aferrarme a la ciencia, no encontré respuesta alguna que me conformara. Meses más tarde, llegué a la conclusión de que debía aceptar el misterio. Aun siendo una persona que confía en el método y en la evidencia empírica, comprendí que quizá hay un nivel de la realidad que no alcanzamos a entender. Empecé a contemplar la posibilidad de que la muerte no siempre cierra todos los capítulos de manera tajante. Tal vez, en casos como el de ese niño, queda un rastro de conciencia tan fuerte que se aferra al lugar de transición, anhelando un último consuelo o una despedida que nadie supo darle. Cada vez que cuento esta historia en mi círculo más íntimo, sin entrar en detalles sobrenaturales que puedan parecer exagerados, recibo miradas de escepticismo y sorpresa. Hay quienes piensan que fue simplemente el resultado de mi cansancio y de mi tensión emocional. Otros me sugieren que, de algún modo, viví una experiencia espiritual que no podré repetir. Yo he decidido no buscar más justificaciones. Fue lo que fue, y el recuerdo me ha servido para acercarme con mayor empatía a las personas que acuden a nuestro recinto buscando consuelo ante la partida de un ser querido. Desde ese día, me queda la certeza de que el niño no descansaba. De alguna forma, su llanto y su lágrima eran un reclamo de paz. Quizá no tuvo la oportunidad de cerrar los ojos con la tranquilidad que todo ser humano merece, o tal vez sus últimos pensamientos estaban cargados de miedo y necesidad de afecto. Independientemente de lo que haya sucedido, jamás olvidaré el instante en que sentí que su presencia se manifestaba más allá de la explicación terrenal. A pesar de los años que han pasado desde 2015, cada vez que escucho el rumor de un agua que cae o cualquier sonido leve durante mis turnos nocturnos, mi piel reacciona de inmediato. No pronuncio palabra, pero se encienden en mi interior recuerdos de aquella madrugada en Monterrey. He tratado de brindarle una perspectiva positiva a esa experiencia, tomando conciencia de que, en este oficio, no solo trabajo con materia inerte sino con historias personales, con vidas truncadas y con sufrimientos que dejan huellas más profundas de lo que imaginamos. Hoy en día, cada vez que recibo el cuerpo de alguien que partió, lo hago con doble respeto, el de la técnica necesaria y el de la posibilidad de que haya algo más habitando en ese umbral final. Pienso en aquel niño de 8 años que me dejó confrontando mis límites racionales y me hizo cuestionar si la ciencia tiene todas las respuestas. Hay fragmentos de la vida que, al apagarse, parecen aferrarse un poco más a nuestra realidad. Y a pesar de no encontrar razones que encajen en mis conocimientos profesionales, decidí honrar esa experiencia como un testimonio de que, en la línea del adiós, puede haber manifestaciones que las palabras no alcanzan a explicar. Conservo en la memoria ese momento como un recordatorio de lo que la vida y la muerte pueden deparar. Cuando me preguntan por qué sigo en esta profesión, respondo que he aprendido a entender la trascendencia de los últimos cuidados, no solo para el cuerpo sino, en cierta forma, para el alma que se despide. Ese llanto imposible me hizo creer que el acto de preparar a alguien para su descanso es más que un trámite, es el espacio en el que las energías se acomodan de una manera que, para bien o para mal, puede sobrepasar nuestra comprensión. De aquel episodio, solo me queda el relato que hoy comparto.
Sin voces ni diálogos, con el único testigo siendo mi conciencia, mantengo viva la imagen de unas lágrimas surcando un rostro que no debía emitirlas. Esas lágrimas me enseñaron que incluso en la muerte pueden subsistir rezagos de un dolor o de un anhelo que no se disuelve con el último suspiro. Y es justo esa enseñanza la que me impulsa a realizar mi labor con mayor tacto, recordándome que, a veces, el silencio no es ausencia, sino un testigo de fuerzas invisibles que aún buscan ser escuchadas. El enigma silencioso en la funeraria. Cada vez que recuerdo aquella noche, percibo una tensión latente en el aire, como si algo invisible acechara desde cada rincón. En ese momento no entendía lo que estaba ocurriendo, pero ahora creo que hubo una extraña fuerza danzando a mi alrededor. Durante años me he dedicado a mi labor con disciplina y paciencia, confiando en la ciencia y en la pericia que he adquirido. Nunca pensé que un acontecimiento macabro y tan peculiar llegaría a sacudir todo lo que consideraba racional. Sin embargo, aquella vez sucedió. Y todavía no he logrado encontrar una explicación que me deje en paz. Mi nombre es Raúl y soy tanatopractor en Guadalajara. Trabajo en una funeraria donde me encargo de preparar los cuerpos que llegan de distintas circunstancias. Algunos fallecen por causas naturales, otros llegan tras accidentes y unos cuantos por eventos que desbordan la crueldad humana. A lo largo de los años, me he vuelto inmune a las escenas que otros considerarían insostenibles. Al principio, sentía cierto temblor en las manos cuando me topaba con heridas abiertas o rostros desfigurados, pero con el tiempo aprendí a dominar mis nervios. Tal vez la costumbre sea una especie de coraza mental. Aún así, hay historias que superan cualquier umbral de tolerancia y se vuelven un enigma que te persigue noche tras noche. Recuerdo con nitidez al hombre que llegó aquella tarde. Había sido asesinado de una forma brutal. Las autoridades me entregaron el cuerpo para embalsamarlo y dejarlo listo para el velatorio. Parecía un caso más de homicidio en una ciudad que, por desgracia, no siempre respira la tranquilidad que deseamos. Sin embargo, había algo particularmente inquietante en aquel cadáver. Tenía profundas marcas que sugerían una furia descontrolada. Sus manos estaban crispadas, como si hubiera querido sujetar algo en el último momento de vida. La mirada perdida y su piel pálida transmitían un silencio desgarrador. Y, a pesar de lo que pudiera decir la lógica, percibí que aquel hombre parecía querer revelar un secreto a toda costa. El proceso de embalsamamiento es metódico. No cabe lugar para descuidos, un simple error puede causar complicaciones. Se trata de un procedimiento delicado que inicia con la limpieza y desinfección del cuerpo, seguido de la extracción de fluidos y la inyección de sustancias que lo preserven el tiempo suficiente para el funeral. Mi equipo y yo siempre tomamos precauciones para cumplir con protocolos estrictos, especialmente en casos de violencia, pues la policía forense todavía podría requerir exámenes adicionales. Aquella vez no fue diferente, y sin embargo, sentí una ligera presión en el ambiente. Incluso la luz de las lámparas parecía más mortecina de lo habitual, como si se negara a cumplir con su función. Mientras avanzaba con mi labor, revisaba cuidadosamente cada sección del cuerpo para evitar pasar por alto señales relevantes. Mi trabajo no es el de un forense, pero a menudo me topo con rasgos que las autoridades necesitan conocer. El torso presentaba varias incisiones que no respondían a un patrón simple, parecía más bien el resultado de un ataque caótico. Los brazos, llenos de pequeños cortes, parecían evidenciar que el hombre intentó defenderse con todo lo que tenía a mano. Quizás se topó con un final inesperado y no alcanzó a pedir ayuda. La huella de la violencia estaba en cada milímetro de su piel, y eso rebotaba en mi mente de manera insistente. La noche se aproximó, y en la funeraria siempre hay un silencio pesado cuando cae la madrugada. Muchos compañeros prefieren no quedarse hasta tan tarde, pero yo tenía que terminar ese procedimiento con urgencia. El velorio estaba programado para la mañana siguiente y no podía dejar todo a medias. Las horas pasaban con lentitud y mi concentración estaba completamente enfocada en cada paso necesario para embalsamar el cuerpo con precisión. Poco después de la medianoche, sentí un impulso curioso de levantar la vista, como si algo en la habitación me estuviese observando.
No era la primera vez que una intuición así invadía mis pensamientos, pero usualmente se desvanecía rápido. Esta vez, en cambio, se intensificó. Cuando al fin cedí a aquella sensación y volteé hacia el cadáver, noté que su boca estaba entreabierta, como si intentara pronunciar algo. Sentí un vacío extraño en la boca del estómago, porque estaba completamente seguro de que, antes de desviar la mirada a mis utensilios, la mandíbula del hombre estaba cerrada. Intenté racionalizar la situación. En ocasiones, por efecto de los fluidos residuales o por simples reacciones post-mortem, el cuerpo experimenta ligeros cambios. Al cabo de unas horas, los músculos pueden relajarse y producir movimientos sutiles. Sin embargo, aquella postura sugería algo distinto. Era como si la boca apuntara a una revelación que pugnaba por hacerse oír. Continué mi labor, forzándome a mantener la mente fría. Repasaba mentalmente las explicaciones médicas de estos fenómenos y confiaba en que mi experiencia me permitiría conservar la calma. Aún así, había algo perturbador en ese detalle. Una parte de mí necesitaba concluir el trabajo lo más rápido posible, pero la responsabilidad profesional me demandaba precisión. En el exterior, la lluvia comenzó a arreciar, y los pequeños golpeteos contra el techo eran el único sonido que rompía la quietud del lugar. Mi respiración se sentía más pesada de lo normal, como si estuviera acarreando un presentimiento indescifrable. Transcurrieron varias horas, y me tocó preparar los insumos para sellar las incisiones. El rostro del difunto siguió apareciendo en mi visión periférica con una nitidez perturbadora. De vez en cuando, me parecía verlo emitir un leve movimiento en los labios, como si ansiara terminar de pronunciar un testimonio crucial. La lógica me repetía que no había nada que temer, pero la atmósfera me sugería lo contrario. Incluso sentía la piel de mis brazos tensarse cada vez que me acercaba a la camilla. Aún así, no podía abandonar el procedimiento. Ese era mi deber, y la familia del difunto, por doloroso que fuera, merecía recibir el cuerpo listo para un último adiós. El tiempo pasó, y yo seguía sin detenerme. Mezclé conservadores y químicos, los inyecté en las arterias principales, y controlé la circulación interna de esos líquidos para asegurarme de que penetraran cada tejido. El cuerpo respondía en silencio, y los focos en el techo vacilaban, parpadeando de vez en cuando sin llegar a apagarse del todo. Fue en ese instante cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa contigua. Era un número que no reconocía. Dudé en responder porque mis manos estaban ocupadas, pero la insistencia me ganó. Al tomar el teléfono, me enteré de algo que me dejó con una opresión en el pecho. La policía había localizado al responsable del asesinato y estaba siendo detenido en ese preciso momento. La noticia me provocó un escalofrío que recorrió mi cuerpo de una forma extraña, como si una corriente eléctrica se hubiera manifestado de pronto. Mientras recibía los detalles, fijé la mirada en el cadáver y percibí esa postura en sus labios de nuevo. Era casi como si el hombre hubiera estado esperando ese momento, aguardando que la verdad saliera a la luz. Terminé la llamada con un nudo en la garganta. La coincidencia me pareció demasiado poderosa para considerarla fruto del azar. El asesino estaba siendo arrestado en el instante en que yo completaba la tarea de otorgarle descanso a su víctima. A pesar de las explicaciones lógicas que siempre busco, sentí que algo intangible se había comunicado a través de esa escena. El cuerpo, con las marcas que gritaban violencia, y el arresto simultáneo del agresor componían un rompecabezas de sincronías imposibles de ignorar. Me pregunté si, de algún modo, la víctima había encontrado una forma de manifestar su necesidad de justicia, usando el único medio que tenía a mano. La convicción de un hombre que se gana la vida dando un último cuidado a los difuntos. Después de limpiar y cubrir el cuerpo, me quedé unos minutos inmóvil, observando la boca entreabierta. Luché por encontrar razones que apaciguaran mis dudas, pero solo encontré hipótesis superficiales. La adrenalina del momento me impedía pensar con claridad, y mis pensamientos se agolpaban de forma caótica. Recordé entonces que desde pequeño había creído que las energías de quienes parten podrían, en contadas ocasiones, permanecer cerca de aquellos que se quedan. Quizá, de algún modo insólito, esa fuerza residual se había manifestado. Puede que el hombre hubiera requerido un intermediario que reconociera sus señales, y por azar me eligió a mí.
salí de la funeraria con la mirada fija en el cielo. La lluvia había amainado, y parecía que la madrugada estaba empezando a abrir paso a un nuevo día. Respiré profundamente, intentando asimilar lo ocurrido. No era la primera vez que me topaba con hechos violentos ni con coincidencias raras, pero esta situación llevaba la experiencia a un nivel muy distinto. La simple imagen de esa boca en actitud de comunicarme algo siguió repitiéndose en mi mente, como un código Morse que no terminé de descifrar. Pensé en los familiares del fallecido, quienes al día siguiente acudirían con su dolor a despedirse. Me pregunté si en medio de ese sufrimiento les daría algo de paz saber que el culpable había sido localizado al fin. Esa mañana, cuando regresé a mi casa, apenas logré descansar. Me recosté en la cama intentando hacer un repaso mental de cada detalle, buscando alguna señal que indicara que no había perdido la razón. El sentido común me dictaba que todo podía explicarse científicamente, pero la intuición me planteaba dudas que no puedo ignorar. Tal vez los cuerpos, en momentos de transición, son canales de energía que desconocemos. Tal vez hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Y quizás, en mi afán de servir como profesional, terminé siendo un testigo privilegiado de algo que no sabría describir con un lenguaje convencional. Meses después, todavía le doy vueltas a la historia. Las autoridades confirmaron que el hombre que arrestaron esa noche resultó ser el perpetrador del crimen, y la evidencia reunida dejó pocas dudas al respecto. Fue un caso cerrado en tribunales, pero para mí permanece abierto en la dimensión de lo inexplicable. No compartí mi percepción con mucha gente. Pienso que la mayoría no me creería, o quizás se burlarían de la posibilidad de que un difunto hubiese intentado proyectar un último mensaje desde los límites de la muerte. Sin embargo, yo viví esa experiencia en primera persona. La sentí en mi pulso, la noté en mi respiración y la llevo impregnada en mi memoria. Con el tiempo, he ido asumiendo que existen cosas que escapan a la razón pura. Nuestra realidad puede ser más amplia de lo que nuestros ojos aceptan, y en lugares tan desconocidos como la frontera entre la vida y la muerte, cualquier fenómeno podría tener cabida. Continúo con mis labores diarias y trato de mantener la cabeza fría, pero nunca olvidé la forma en que esa boca se abrió casi para romper su silencio. Hasta el día de hoy, no sé explicar qué fuerzas intervinieron. Solo sé que, a veces, la verdad se revela de maneras que desafían toda lógica. Y en el corazón de la noche, mientras los vivos duermen, tal vez hay historias que se cuentan a través de gestos mínimos, capaces de dejar huellas imposibles de borrar. Sigo sintiendo un ligero peso en mi interior cuando lo recuerdo. Es como si la mente me pidiera resolver un acertijo que se quedó a medias, mientras el alma me susurra que acepte lo desconocido. Sin embargo, cada vez que entro a la sala de embalsamamiento, redoblo mi compromiso con la meticulosidad y el respeto hacia quienes ya no respiran. Puede que mi experiencia sea un aviso de que, incluso cuando creemos saberlo todo, el mundo conserva secretos profundamente arraigados en su esencia. Cada nueva jornada me enfrento al silencio de la muerte con la esperanza de brindar paz a los que partieron y a sus seres queridos. Pero en el fondo, también aguardo el día en que el recuerdo de aquella noche se vuelva menos opresivo, dejando en su lugar una quietud serena y una enseñanza que no pueda olvidar jamás. Aún hoy, no logro disipar completamente ese dilema interior. Es un recordatorio de que mi profesión no solo implica técnica y metodología, sino también sensibilidad para percibir lo que se esconde detrás de la apariencia inerte de un cuerpo. Esa noche aprendí que hay historias que solo el tiempo o la intuición pueden interpretar, y que, a veces, la justicia llega acompañada de señales que podrían desafiar cualquier concepto científico. De lo que sí estoy seguro es de que el asesino fue detenido justo cuando culminé mi labor. Y aunque no lo entienda por completo, siento que participé en un capítulo que mezcló la lógica de mi formación con el misterio que habita en lo más profundo de la existencia. Hoy, cada vez que entro a la funeraria, miro de reojo las camillas alineadas y me pregunto si una experiencia similar volverá a repetirse. En silencio, sigo mi rutina, pero llevo conmigo el recuerdo imborrable de la boca entreabierta que parecía alzar la voz desde un lugar que nuestras certezas no alcanzan a explicar. El gemelo equivocado.
Nunca imaginé que mi rutina diaria se convertiría en un episodio imposible de quitar de mi mente. He trabajado durante años en servicios funerarios y creía haberlo visto todo, situaciones extremas, pérdidas dolorosas y eventos trágicos que impactan a las familias que acuden a despedir a sus seres queridos. Sin embargo, hay momentos que rompen cualquier noción previa de normalidad. Me topé con uno de esos casos cuando tenía 30 años, viviendo y ejerciendo mi profesión en Tijuana. Aquel día, el clima estaba inusualmente pesado, con un calor que rozaba lo insoportable. El tráfico era caótico y la ciudad parecía avanzar a un ritmo exasperante. Me avisaron que llegaría el cuerpo de uno de dos gemelos idénticos que habían sufrido un accidente automovilístico. Al parecer, el choque había sido muy violento y uno de los hermanos perdió la vida en el acto, mientras el otro sobrevivió con contusiones severas y un trauma tan grande que nadie supo prever las consecuencias. En cuanto el personal de la ambulancia ingresó a la morgue, sentí un extraño presentimiento. No me considero alguien supersticioso, pero ciertas situaciones traen consigo un ambiente que pesa en el interior. Observé a los paramédicos moviéndose con rapidez y supe que el caso no era sencillo. El rostro del joven que ya no respiraba mostraba un gesto entre la confusión y la angustia. Su piel conservaba ciertas huellas de la colisión y sus ropas estaban sucias de polvo y sangre seca. No era la primera vez que veía a alguien llegar en tales condiciones, pero algo diferente se filtraba en mis impresiones. Mientras registraba los datos, noté que el nombre de la víctima coincidía casi exactamente con el de su hermano, con apenas un par de letras de diferencia. Uno se llamaba Gabriel y el otro, Gael. De inmediato comprendí que sus padres los habían nombrado casi como un espejo. La persona que me entregó la carpeta mencionó que Gabriel era el fallecido y Gael el sobreviviente, aunque las heridas de este último seguían siendo evaluadas en el hospital. El accidente había ocurrido apenas un par de horas antes y aún quedaban muchas incógnitas en el aire. Empecé los procedimientos de rigor para preparar el cuerpo, asegurándome de que no hubiera daño irreparable que dificultara el embalsamamiento. Revisé la integridad de la piel y los tejidos, evaluando la posición en que había llegado. Aún con mi experiencia, no pude evitar sentir un leve temblor en las manos cuando noté que las facciones eran sumamente parecidas a las de cualquier chico de veintitantos años. El cabello todavía lucía un corte moderno, y sus manos parecían las de alguien que practicaba algún deporte. En la morgue, veo cuerpos de distintas edades, pero siempre es más duro cuando se trata de personas jóvenes. El ambiente se volvió todavía más enrarecido cuando un familiar irrumpió en la zona de espera. Era el propio Gael, el gemelo que sobrevivió, quien había salido del hospital sin la autorización de los médicos. Se veía desaliñado, con sangre seca en la frente y una venda mal colocada en el brazo. Escuché un alboroto afuera y salí para ver qué ocurría, pensando que era un pariente más del fallecido. Sin embargo, me di cuenta de que era el hermano que acababa de eludir todos los protocolos hospitalarios para llegar hasta donde yacía el cuerpo de Gabriel. Por reglamento, no tengo permitido el contacto directo con los familiares hasta completar el procedimiento, pero Gael se las arregló para acercarse lo suficiente a la puerta que separaba la sala de preparación del pasillo principal. En ese punto, lo vi gritar, con una expresión de pánico absoluto, que la persona allí tendida no era él. Había confusión en sus palabras, como si de alguna forma se viera reflejado en el cuerpo de su hermano y no lograra distinguir entre la realidad y sus propios temores. Ante la mirada atónita de los presentes, Gael colapsó en el pasillo, como si le faltara el aire. La seguridad intervino y llamaron a una ambulancia, porque el hospital quedaba relativamente cerca. En cuestión de minutos, se lo llevaron de nuevo, y el personal se quedó sacudido por la impresión. Muchos se miraban entre sí, sin atreverse a cuestionar lo que acababa de suceder. No era la primera vez que un familiar se descontrolaba, pero la situación tomó un matiz más profundo porque se trataba de su hermano gemelo, prácticamente idéntico a él. Me quedé con una mezcla de intriga y responsabilidad por terminar mi trabajo. Regresé a la mesa donde reposaba Gabriel y me sumergí en mis labores. Limpié con detenimiento cada parte del cuerpo, retiré las ropas maltrechas y procedí a revisar las lesiones que podrían requerir un arreglo estético para la presentación final ante la familia.
Había un corte pronunciado en la frente y un hematoma extenso en un costado del torso. Debía mover los brazos con cuidado para acomodarlos en la posición adecuada y poner atención a la rigidez que podría haberse instalado. Después de poco más de una hora, me encontré inyectando los fluidos para la conservación temporal. Fue en ese instante cuando me comunicaron que Gael, el hermano vivo, había entrado en un cuadro de crisis cardíaca y estaba grave en el hospital. Quienes me dieron la noticia se mostraban sorprendidos y decían que nunca habían visto a alguien tan fuerte deteriorarse con tanta rapidez, sobre todo tras sobrevivir a un accidente y luego salir casi por su cuenta. Me costaba concentrarme porque la escena anterior seguía rondando mi cabeza, Gael señalando con terror el cuerpo de su hermano y alegando que ese individuo no era él. La inquietud aumentó cuando, unos minutos más tarde, otro trabajador de la morgue se acercó para comentarme que acababan de recibir la confirmación del fallecimiento de Gael. Había sufrido un paro cardíaco repentino y todos los esfuerzos de los médicos resultaron infructuosos. Fue como si algo lo hubiera reclamado de manera urgente. Al escuchar esto, experimenté un impacto profundo, como si el piso se desdibujara bajo mis pies. La familia llegó poco después, devastada por la doble pérdida. No solo habían perdido a Gabriel en el accidente, sino que, en un giro violento del destino, también se quedaron sin Gael. Vi sus rostros empapados de dolor y sus gestos desorientados por la tragedia encadenada. Había murmullos que apuntaban a que Gael se había llevado a su hermano, o más bien que ambos estaban ligados de tal forma que no podían existir en planos separados. Me pareció un pensamiento que rozaba lo sobrenatural, pero no tuve palabras de consuelo que pudieran aliviarles. Me dispuse a continuar con la preparación del cuerpo, solo que ahora tenía que encargarme de dos procesos, uno para Gabriel y otro para Gael, quien llegaría en breve. Mientras concluía los detalles de Gabriel, no podía apartar de mi mente la imagen de Gael en el pasillo, gritando que no era él quien estaba en la camilla. Recordé la mirada de desconcierto en su rostro, como si no pudiera comprender por qué veía su propio reflejo inerte. Por supuesto, no eran la misma persona, pero en realidad sí lo eran, en ese lazo único que comparten algunos gemelos idénticos. Una vez que traje el cuerpo de Gael a la sala, me resultó perturbador observar la similitud perfecta en las facciones. Trabajé con sumo cuidado, como si cada paso pudiera develar un secreto oculto. Revisé sus heridas y confirmé lo que me habían dicho, no había un daño físico extremo que justificara la muerte. Sus órganos debían haberse resentido por el accidente, pero no al punto de provocar un desenlace tan inmediato. El procedimiento de embalsamamiento para ambos se alargó hasta bien entrada la tarde. Me encontré reorganizando mis pensamientos en cada pausa, intentando aferrarme a la lógica médica y a la experiencia en mi campo. Sin embargo, la familia no dejaba de hablar acerca de que uno se había marchado para buscar al otro. Mencionaban historias que los padres contaban cuando eran niños, sobre la profunda conexión que compartían los gemelos, esa cercanía que a veces roza lo paranormal. Las horas transcurrieron entre revisiones, químicos, limpiezas y cuidados. Cuando tuve listos los dos cuerpos, algo en mí se sacudió. Fue como ver un espejo partido, en cada camilla yacía un joven casi idéntico al otro, uno con la frente levemente lastimada y el otro con marcas en el pecho. Aún sin la presencia de respiración, sus rostros parecían esculpidos en un gesto que muchos identificarían con la paz. Sin embargo, para mí, la atmósfera cargaba un trasfondo turbador. La familia no tardó en llegar para reconocer a ambos y decidir los pasos a seguir. Al verlos uno al lado del otro, varias personas susurraron comentarios sobre que ni en la muerte podían separarse. Me tocó escuchar que el destino los había unido de forma tan intensa, que ni siquiera una tragedia podía fracturar esa unión. Uno de mis colegas recordó la escena en la que Gael se mostró aterrado ante el cuerpo de Gabriel, afirmando que no se trataba de él. Era como si viera un reflejo que lo reclamaba. Desde ese día, no he dejado de pensar en la reacción del gemelo superviviente cuando se topó con el rostro inmóvil de su hermano. A veces, en los momentos de silencio, evoco la imagen de ese pasillo en la morgue, con Gael temblando y señalando con desesperación la camilla. Hubo algo genuinamente escalofriante en sus gestos, a pesar de que no pronunció un diálogo extenso.
Bastó una frase llena de pánico, sin ser una conversación propiamente dicha, para comunicar el horror que estaba sintiendo. La historia no tardó en expandirse entre el personal del lugar y las familias que vivían cerca. Algunos inventaron teorías, que Gael había visto su futuro en la persona de su hermano y eso lo llevó a la muerte, que la conexión emocional era tan fuerte que no podía concebir un mundo sin el otro. Otros lo atribuyeron a la conmoción, al shock, y a un posible coágulo derivado del accidente, algo que la medicina explicaría con precisión. Pero un sector reducía todo a una sola conclusión: Gael fue llamado por su hermano de alguna manera y se entregó a ese reclamo. Pasadas las semanas, los comentarios dieron paso a otras historias que llegaron a la morgue. Casos distintos, situaciones desgarradoras. Sin embargo, el recuerdo de aquellos gemelos idénticos se mantuvo vivo en mi conciencia. En cada turno nocturno, cuando reviso expedientes y confirmo identidades, no puedo evitar un ligero sobresalto al ver si el nombre de la persona coincide con alguien más. Y, en ocasiones, cuando recibo cuerpos de gente joven que fallece repentinamente, me pregunto si habrá un lazo similar al de Gabriel y Gael, un lazo capaz de trascender los límites entre la vida y la muerte. He preferido compartir estos hechos manteniendo mis impresiones muy personales en un segundo plano. No intento convencer a nadie de fenómenos sobrenaturales ni busco alertar acerca de conexiones místicas. Solo relato lo que vi y viví, dos hermanos, tan parecidos que hasta su ADN debía de ser casi indistinguible, y un suceso inesperado que los unió en el mismo desenlace. Me hace pensar que la muerte tiene facetas que no alcanzamos a comprender del todo, y que, a veces, la línea que define nuestro último instante puede ser más frágil de lo que estamos dispuestos a aceptar. Desde aquella experiencia, terminé adoptando una posición más humilde frente al misterio de la existencia. En mi trabajo he visto reacciones extremas, manifestaciones corporales peculiares y eventos que se acercan a lo inexplicable. Aún así, nada me preparó para la posibilidad de que un gemelo sobreviviera al principio, pero luego fuera arrastrado por un lazo profundo hacia la misma dirección que su hermano. Trato de aferrarme a la idea de que el cuerpo es solo un contenedor y que cada persona encierra una esencia propia que, de formas insospechadas, puede conectar con otras. Conservo en mi memoria el día en que preparé a Gabriel y Gael uno junto al otro, sin poder apartar la mirada de esos rostros duplicados. Me acompañó la certeza de que había sido testigo de un capítulo trágico y a la vez revelador. No existe explicación científica que me quite esa imagen de la cabeza, ni definiciones exactas que describan lo que sucedió en el pasillo cuando Gael reconoció, con horror, un destino que tal vez estaba escrito para ambos. He seguido trabajando en Tijuana, atendiendo cada nuevo caso con la experiencia que dan los años y con una cierta cautela ante lo que podría estar más allá del entendimiento convencional. Al final, solo puedo asegurar que en aquella sala coincidieron vida y muerte en un choque definitivo. Los gemelos partieron casi al mismo tiempo, en un accidente escalonado que tomó a uno primero y luego, en un giro repentino, se llevó al otro. Puede que alguna fuerza invisible se manifestara en ese vínculo, o tal vez fue un trágico desenlace médico. Sea cual sea la verdad, la familia siempre repitió que Gael no soportó la idea de verse en el cuerpo de Gabriel y, de alguna forma, lo siguió. Aunque intente darle sentido, hay cosas que simplemente pasan y nos dejan con preguntas sin respuesta. Aprendí que la morgue no solo recibe cuerpos, sino historias tan intensas que pueden desbordar la razón. Aquella tarde en Tijuana, mis 30 años se llenaron de incertidumbre y hasta hoy me persiguen los pensamientos sobre los límites que separan lo que llamamos vida de lo que llamamos muerte. En cada conversación con mis colegas surge la misma reflexión: nadie salió indemne de aquella experiencia, como si hubiéramos comprendido, al fin, que la existencia puede ser un espejo frágil en el que un día nos vemos reflejados sin comprender quiénes somos ni qué nos espera al otro lado. El último abrazo de mamá. Hay acontecimientos que dislocan por completo nuestro entendimiento de la realidad. A veces, uno cree que la muerte es un hecho definitivo, una línea que separa de forma contundente lo vivo de lo inerte. Sin embargo, tuve una experiencia a los 26 años que me obligó a reconsiderar esa creencia. No compartiré mi nombre por razones personales,
pero debo señalar que todo ocurrió en la Ciudad de México, en una época reciente, cuando yo trabajaba en una morgue. Mi labor consistía en preparar los cuerpos para la entrega a los familiares y asegurar que se mantuvieran en un estado digno hasta el momento del entierro o la cremación. He aprendido que cada cuerpo cuenta una historia. Aunque la persona que yace allí no hable, sus rasgos, las marcas en la piel o la forma en que quedó acomodada pueden revelar detalles que van más allá de un simple certificado de defunción. Nunca antes me había topado con un suceso que desafiara la explicación médica hasta aquella ocasión en que recibí el cuerpo de una mujer que perdió la vida de forma repentina en un accidente automovilístico. Su hija, una niña pequeña, llegó desconsolada a la morgue. Se la notaba muy afectada y parecía convencida de que su madre no se había marchado del todo. Era un día de lluvias intermitentes en la ciudad. El tránsito había colapsado y las ambulancias se demoraban más de lo habitual. Para cuando me entregaron el cuerpo, la mujer llevaba ya varias horas sin vida y el personal forense había concluido sus labores preliminares. No obstante, la familia insistía en iniciar los preparativos de inmediato, pues deseaban llevar a cabo el funeral lo más pronto posible. Mi trabajo, en tales circunstancias, era actuar con rapidez y precisión. Primero verifiqué el estado del cuerpo, confirmando que no faltara ningún documento. Luego comenzó el proceso de aseo. Retiré la ropa hecha jirones, limpié la superficie de la piel y procedí a revisar cada extremidad, identificando golpes, marcas y laceraciones propias del accidente. La víctima había sufrido un impacto muy fuerte y el torso presentaba algunas señales propias de una contusión severa. De manera rutinaria, asumí que aquella mujer no experimentaría ninguna reacción inusual. Sin embargo, algo en mi interior se sentía tensionado, había un ambiente extraño en la sala, como si las luces parecieran más tenues de lo habitual. En medio de este escenario, la hija de la fallecida se quedó sentada en un espacio contiguo reservado para los familiares que esperan noticias. Cuando los trabajadores de seguridad intentaron alejarla de ahí, mencionó que prefería quedarse cerca porque sentía la presencia de su madre. Nadie le dio demasiada importancia, considerando la intensidad del dolor que estaba atravesando. Por mi parte, me limité a concentrarme en la parte técnica del procedimiento. Una vez que completé el aseo, pasé a la fase de conservación del cuerpo, algo que requiere detenimiento y cuidado. La mujer debía quedar lista para ser velada, así que me dispuse a aplicar los líquidos necesarios para evitar la descomposición durante los días posteriores. Todo parecía transcurrir de manera estándar hasta que noté un pequeño temblor en los brazos de la fallecida. Al principio, no le di demasiada relevancia, pues existen reacciones post-mortem que pueden generar leves contracciones musculares. Estas no son frecuentes, pero tampoco son imposibles, y las había observado en otras ocasiones de manera aislada. Sin embargo, mi atención se disparó cuando los brazos ejecutaron un movimiento sutil, casi como si buscaran rodear algo. Fue una fracción de segundo. Me agaché un poco para asegurarme de que estaba viendo bien. No encontré explicación inmediata, así que decidí revisar la zona de los hombros y de las articulaciones a fin de descartar algún proceso cadavérico que se hubiera salido de control. Todo parecía normal desde la perspectiva anatómica. Traté de calmar la incertidumbre echando mano de mis conocimientos médicos. Pensé en la posibilidad de que los nervios residuales hubieran provocado esa acción. La lógica dictaba que se trataba de un movimiento espontáneo sin intención aparente. Aún así, no pude evitar un ligero desasosiego. En silencio, continué mi labor, con los ojos bien abiertos ante cualquier otro evento extraño. Pasados unos minutos, escuché un grito proveniente del área en donde aguardaba la niña. No tuve la valentía de ignorarlo, así que di unos pasos hacia la puerta para comprobar la situación. Desde allí, un trabajador me hizo señas de que la pequeña estaba asustada. De acuerdo con lo que me comentaron más tarde, la niña había exclamado algo parecido a una súplica para que su madre no la tocara. En ese momento, se interpretó que la menor estaba siendo víctima de una alucinación provocada por su dolor y angustia. Pero dadas las circunstancias, no pude evitar relacionar su expresión con lo que había observado en la camilla. Regresé al cuerpo con una mezcla de curiosidad y alerta.
Los brazos de la mujer se encontraban en la misma posición en que los dejé tras la limpieza. Me acerqué cautelosamente, revisando si la rigidez había retomado su curso normal. En la mayoría de los casos, el endurecimiento post-mortem se desarrolla gradualmente y se mantiene por un tiempo razonable. Sin embargo, nada parecía estar fuera de lo común en ese instante, excepto el recuerdo de esa pequeña flexión que había presenciado hacía un momento. Terminé la fase de conservación y me dispuse a cubrir la piel con un manto protector para evitar la exposición al aire. No me quitaba de la cabeza la posibilidad de que la menor, de alguna forma, hubiera percibido el movimiento de su madre. Me pareció una coincidencia demasiado extraña. Unos brazos que se mueven levemente y una hija en la habitación de al lado asegurando que su madre se acercaba a ella de manera tangible. El clima empeoró un poco más y la tormenta se intensificó sobre la ciudad. Dentro de la morgue, la iluminación parpadeaba de vez en cuando, aunque no llegó a provocar cortes de energía significativos. En esos momentos, cada sobresalto se amplifica en la mente y me costaba mantener la calma que normalmente poseo. El reloj se acercaba a la medianoche cuando sentí otra contracción en el cuerpo de la mujer. Esta vez fue algo un poco más notorio. Los dedos de una de las manos se flexionaron y, al instante, volvieron a su posición inerte. No pude evitar una reacción de sorpresa. Observé el fenómeno con detenimiento, intentando detectar alguna causa natural. No había viento ni corrientes de aire fuertes, y el resto de los cuerpos reposaban sin manifestar movimiento alguno. El silencio era absoluto en esa zona, así que la percepción de cualquier mínimo temblor se hacía evidente. Mi razonamiento me impulsaba a buscar una explicación biológica. Quizá la relajación muscular asociada al proceso cadavérico estaba ocurriendo de manera atípica. Aún así, me resultaba peculiar que se registraran 2 episodios de movimientos sutiles, uno tras otro, justo después de que la niña manifestara su temor. Decidí concluir rápidamente la fase final de preparación. Ya había inyectado los fluidos y solo restaba perfilar el cuerpo para que la familia pudiera reconocerla sin demasiada impresión de deterioro. Ajusté la cabeza en la posición requerida y me alejé algunos centímetros para ver si algo más anómalo sucedía. Fue entonces cuando el brazo derecho se desplazó nuevamente, con una lentitud que superaba la idea de un simple espasmo. Se elevó un par de centímetros y pareció curvarse hacia mi dirección. Un escalón de mi racionalidad quiso atribuirlo al puro azar de la descomposición. Sin embargo, jamás había observado un fenómeno tan parecido a un acto voluntario. Sentí un nudo en la garganta. Abrí y cerré las manos con nerviosismo, tratando de mantener la compostura. Estaba completamente solo en ese espacio, y la puerta que comunicaba con la sala de espera permanecía cerrada. La familia, incluida la niña, aguardaba con impaciencia pero sin poder ver lo que sucedía en la zona de trabajo. En mi mente, se repetía la idea de que la mujer podría haber estado aferrada a su hija de una forma que trascendía lo físico. El relato que la niña expresó minutos antes parecía coincidir con ese abrazo leve que percibía en la camilla. Sentí que tal vez me encontraba ante una manifestación que escapaba a toda explicación médica. Aún así, mi formación me empujaba a mantenerme firme en la hipótesis de que era un fenómeno corporal natural. Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión y vigilias constantes sobre el cuerpo. Cada vez que me alejaba para revisar algún instrumento, volteaba la mirada para asegurarme de que todo seguía en orden. En un par de ocasiones, noté otros temblores en las piernas de la fallecida, pero ninguno tan marcado como el movimiento de los brazos. El cuerpo parecía reaccionar con una intensidad muy peculiar. Cuando finalicé con todos los procedimientos, sentí un alivio enorme por poder abandonar la sala. Aún así, no quería dejar a la mujer allí sin supervisión. Un compañero se ofreció a cubrir el resto de la noche, pero no quise traspasarle la tensión que estaba experimentando. Revisé los datos del forense para ver si existía algún antecedente que explicara espasmos prolongados. Todo lucía normal, la autopsia había concluido sin indicios fuera de lo ordinario. Antes del amanecer, la familia se preparó para trasladar el cuerpo al recinto donde se llevaría a cabo el servicio funerario. Yo traté de mantener el semblante tranquilo mientras les entregaba la documentación pertinente.
La niña me dirigía miradas angustiadas, como si percibiera que yo también había sido testigo de algo que no tenía cabida en el discurso oficial. Me esforcé por brindarle un gesto amable, pero la inquietud que sentía me impedía proyectar verdadera serenidad. Cuando se llevaron a la mujer, me quedé unos instantes contemplando la puerta por la que salió el ataúd. En teoría, mi jornada había terminado, pero mi mente no dejaba de recrear los movimientos que presencié. Cada flexión de los brazos, cada contracción de los dedos y la coincidencia exacta con lo que la pequeña había expresado desde la sala contigua me producían una sensación muy difícil de eliminar. Dediqué los días siguientes a buscar explicaciones técnicas que fueran convincentes. Conversé con colegas, revisé manuales y volví a leer sobre las reacciones post-mortem. Aunque hay registros de casos similares, resulta extraño que se produzcan movimientos tan concretos y repetidos, sobre todo horas después de la muerte. La mayoría de los profesionales me dijo que lo atribuyera a espasmos involuntarios o a un posible error de mi percepción producto del cansancio y la atmósfera tensa. Sin embargo, yo estuve allí y sé lo que vi con mis propios ojos. La historia de la niña que sentía la presencia de su madre siguió rondando en mi cabeza. A veces, en nuestra desesperación por aferrarnos a un ser querido, podemos imaginar cualquier cosa. Pero ¿y si algo de lo que ella percibía era real? Tal vez su apego emocional permitió que captara cierto rastro, una fuerza indetectable que luchaba por no dejarla sola. No puedo comprobarlo, pero tampoco puedo negarlo. A partir de ese suceso, empecé a tratar los cuerpos con una cautela distinta. Mantengo la convicción de que gran parte de lo que ocurre después de fallecer tiene una explicación lógica, pero también aprendí que hay circunstancias que se sitúan en una frontera compleja, donde la ciencia se entrelaza con fenómenos que no siempre logramos comprender del todo. Han pasado varios años desde aquella noche en la Ciudad de México. Quienes me conocen ignoran los detalles de esta historia, porque prefiero guardarla en mi interior. A pesar de que la relacione con posibles espasmos cadavéricos, hay algo dentro de mí que no consigue desechar por completo la idea de que aquella mujer se esforzaba por sostener a su hija una última vez. Tal vez la niña sintió un contacto más real de lo que admitimos abiertamente, y ese grito suyo, pidiendo a su madre que no continuara, encajó con la visión de esos brazos que parecían buscar un abrazo imposible. Desde entonces, mi perspectiva hacia la muerte se volvió más flexible. Sigo cumpliendo mi función con responsabilidad y respeto, pero ahora me acerco a cada cuerpo con la conciencia de que hay aspectos del final de la vida que pueden sobrepasar las explicaciones médicas convencionales. No sé si lo que viví sea un evento aislado o si existe un trasfondo más amplio que no alcancemos a percibir. Lo único claro es que esa noche, a mis 26 años, presencié un suceso que me marcó y que aún hoy me hace dudar de lo que consideramos imposible. Decidí no revelar mi identidad, pero comparto este relato como advertencia o tal vez como una reflexión. La muerte puede engañarnos, presentarse con un rostro silencioso y, aún así, dejar una huella activa, una impresión que sigue moviéndose en las sombras de la razón. Esa mujer abandonó este mundo con un lazo muy fuerte hacia su hija, y en cierto modo, creo que ese vínculo se materializó en la morgue. La niña estaba convencida de que su madre seguía con ella, y los brazos de la fallecida actuaron en consecuencia. Hasta hoy, no tengo una prueba fehaciente de que fuera algo sobrenatural. Sin embargo, creo firmemente que no toda despedida sucede al mismo ritmo en el que el corazón deja de latir. A veces, el adiós se alarga más allá de lo que podemos comprender y deja en su estela un testimonio que sacude nuestras certezas por completo. El cadáver que sonreía. Todavía conservo en mi memoria cada detalle de aquel suceso que sacudió por completo mis certezas. En mi oficio, me he encontrado con incontables historias de personas que partieron en condiciones dolorosas o sorprendentes y creía haber forjado un temple a prueba de sobresaltos. Sin embargo, lo que viví en Puebla, cuando tenía apenas unos años ejerciendo como tanatopractor, superó todo lo que consideraba posible. Aún hoy, cuando me siento a repasar cada fragmento de esa experiencia, me estremezco al recordar los gestos imposibles que presencié. Mi nombre es Marco,
y he dedicado buena parte de mi vida al trabajo de preparar los cuerpos de los difuntos para su último adiós. Mi labor abarca desde la limpieza y desinfección hasta la aplicación de técnicas de embalsamamiento, con el fin de que la familia tenga la oportunidad de despedirse sin el impacto agravado de la descomposición. Quienes no conocen a fondo esta profesión suelen imaginarla como algo tétrico, pero en el fondo se trata de un servicio delicado, que busca honrar la dignidad de quien ya no respira. Sin embargo, en ocasiones, los hechos se salen de la norma y dejan huellas imposibles de borrar. Recuerdo bien el día en que me avisaron de un caso inusual, el cuerpo de un hombre que, por un terrible error, había sido enterrado vivo. Cuando me lo comentaron, no pude evitar la sorpresa y un nudo en la garganta. Resulta que la familia, al encontrarlo aparentemente sin signos vitales, había realizado los trámites fúnebres con apresuramiento. Horas después del entierro, alguien notó movimientos extraños en la tierra y, al destapar el ataúd, descubrieron que aún conservaba un rastro de vida. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Su muerte quedó confirmada poco después de llegar a emergencias. La familia, consternada y llena de culpa, exigió una autopsia completa y, luego, una preparación adecuada antes del velatorio final. El cuerpo me llegó por la mañana, cuando el sol de Puebla atravesaba tímidamente las ventanas de la funeraria donde trabajo. Al verlo, comprendí de inmediato la magnitud de lo que había sucedido. Su rostro portaba una expresión de horror que pocas veces había contemplado. La piel mostraba rastros de lesiones propias de alguien que forcejeó en un espacio confinado. Sus dedos se veían llenos de abrasiones y alrededor de las uñas aparecían marcas de sangre. Todo indicaba que aquel hombre había luchado por salir del ataúd antes de expirar. Desde mis primeros pasos como tanatopractor, aprendí a mantener la calma ante la muerte, pero debo admitir que esa visión me sacudió como pocas veces. Inicié el procedimiento con la seriedad que me caracteriza. Lo primero era desinfectar el cuerpo y retirar cualquier resto de tierra o suciedad que se hubiera adherido a la piel. Al limpiar el rostro, me costó lidiar con la mirada fija y congelada en una expresión de angustia profunda. Sentí un escalofrío interno al pensar en el sufrimiento que aquel hombre había experimentado en sus últimos instantes, respirando un aire cada vez más enrarecido dentro de la caja cerrada. Hice lo posible por relajar los músculos faciales y dejarlo con un semblante más calmado, tarea que no siempre resulta sencilla cuando las facciones quedaron trabadas en un gesto extremo. El siguiente paso consistía en iniciar el embalsamamiento, para lo cual debía inyectar fluidos que retardaran la descomposición y permitieran a la familia llevar a cabo el velatorio con cierta tranquilidad. Revisé cada extremidad con cuidado, buscando heridas o lesiones que requirieran un trabajo adicional de reconstrucción. Los brazos mostraban moretones profundos, las manos seguían tensas y los nudillos estaban dañados, como prueba de la desesperación en el interior del ataúd. Cada movimiento que hacía me recordaba que no se trataba de un caso habitual, sino de uno teñido por un error que rozaba lo macabro. Con frecuencia, al realizar este trabajo, me aseguro de cerrar la boca del difunto para evitar que quede abierta, un gesto que a la mayoría de los familiares les resulta muy perturbador. Era preciso, entonces, acomodar la mandíbula con la técnica adecuada y, si era necesario, emplear un sostenedor especial que mantuviera la quijada en su sitio. En la mayoría de los casos, este procedimiento garantiza un resultado estable. Sin embargo, aquella vez ocurrió algo que escapaba a toda previsión. Tras finalizar el embalsamamiento, verifiqué los implementos y apagué algunos focos que ya no requería encendidos. Me giré por un instante para dejar los instrumentos en una bandeja y, al volver la vista al cuerpo, noté algo que me heló por dentro. La boca del hombre parecía haberse estirado, dibujando una sonrisa retorcida. El impacto fue tan fuerte que tuve que tragar saliva para conservar la compostura. Sabía que podía haber contracciones musculares involuntarias en un cuerpo recién preparado, pero esa mueca lucía demasiado nítida, demasiado expresiva. Me armé de valor y decidí acercarme de nuevo. Aplicando la técnica de rigor, cerré la mandíbula con un vendaje delicado y verifiqué que no hubiera exceso de humedad que provocara algún desplazamiento. A pesar de mi incomodidad, mantuve la disciplina profesional. Luego me aparté unos metros para comprobar que todo se viera en orden. Mi sorpresa fue mayor cuando,
Tras acomodar un frasco de químicos, noté de reojo que la sonrisa reaparecía con una nitidez aún más marcada. Como si una fuerza desconocida se empeñara en mantener ese gesto en el rostro del fallecido. Traté de explicar lo que sucedía desde un punto de vista médico. Pensé que quizá los músculos faciales habían quedado tensos por el sufrimiento vivido, y que el movimiento de la mandíbula al aplicar los productos podía generar esa extraña curvatura en los labios. Aún así, en el fondo, no podía negar la angustia que se apoderaba de mí. Cualquier especialista en tanatopraxia sabe que, si el procedimiento se lleva a cabo correctamente, los rasgos faciales tienden a estabilizarse. Era muy inusual ver que la boca se abriera de forma tan precisa y, mucho menos, que se formara una sonrisa tan clara y espantosa. En medio de aquel desconcierto, decidí utilizar una sutura interna para fijar mejor la posición de la boca, algo que se emplea en casos donde el vendaje no es suficiente. Con esmero, inserté la aguja fina y cerré la piel desde adentro, con el propósito de evitar costuras visibles. Trabajé con cuidado durante varios minutos, asegurándome de que el labio superior cubriera bien los dientes y que no hubiera espacio para que se formaran gestos extraños. Una vez concluida la sutura, retiré las herramientas y me alejé para contemplar el resultado. Parecía que al fin lo había logrado, la mandíbula permanecía en su sitio, sin posibilidad de abrirse por simple relajación. Para avanzar con el resto de la preparación, me puse a mezclar algunos químicos y a anotar los datos pertinentes en el expediente. El hombre quedaría en la sala de preservación por unas horas antes de ser entregado a la familia. Mi plan era repasar la estética final del rostro, colocar un leve maquillaje para ocultar las señales de los moretones y así procurar un aspecto menos traumático. Sin embargo, cuando regresé a la camilla, me encontré con la escena más perturbadora de toda mi carrera. La boca estaba otra vez arqueada, solo que en esta ocasión la sonrisa se veía aún más amplia, dejando entrever los dientes con una nitidez casi burlona. En ese momento sentí un impulso de dar un paso atrás, porque la imagen desafiaba mi entendimiento de la anatomía. Una sutura interna bien aplicada no se afloja con facilidad, mucho menos al grado de permitir un gesto tan marcado. Comencé a sudar frío, y mi respiración se aceleró. Sabía que no podía gritar ni llamar a nadie, pues mi turno en esa área de la funeraria implicaba trabajar en solitario. De hecho, siempre había apreciado la tranquilidad de cumplir mis funciones con la discreción que requieren, pero ahora esa soledad se convertía en una carga. Me obligué a mantener la cordura y revisé la sutura cuidadosamente. Confirmé que los hilos seguían en su sitio, lo que hacía imposible que la boca se abriera por un fallo mecánico. Aún así, allí estaba esa mueca. Busqué una pinza y, con manos temblorosas, intenté aflojar un poco la sutura para recolocar la piel. El tacto era frío, la mandíbula se sentía rígida bajo mis dedos, pero los labios se curvaban con una fluidez que me resultó imposible de asimilar. Sentía que cada vez que parpadeaba, la sonrisa se acentuaba, como si desafiara mis intentos de controlarla. En mi mente, trataba de evocar toda la formación profesional que había recibido, pero esa visión se imponía sobre cualquier razonamiento. Terminé de ajustar la costura y cerré la boca nuevamente. Pensé en colocar un vendaje adicional y dejar una toalla presionando el mentón, algo a veces recomendado para asegurar la posición. Tenía la esperanza de que, con una sujeción externa más firme, el rostro permaneciera en un estado neutro. Realicé la maniobra y, con un escalofrío interno, cubrí la parte baja de la cara para no tener que ver otra vez el rictus que tanto me estaba perturbando. Pasaron unos minutos eternos en los que me dediqué a otros aspectos del procedimiento. Al cabo de un tiempo, tomé aire y volví a mirar hacia la camilla. La compresa seguía en su sitio, así que retiré la gasa con cuidado. Para mi horror, los labios estaban de nuevo arqueados en aquella postura indescriptible. Parecía una burla, una invitación a perder la cordura. El hilo de sutura seguía sin romperse, pero la tensión de los músculos faciales retorcía la boca sin dejar rastro de lo que estaba pasando por debajo de la piel. Fue en ese momento que comprendí, con un terror que me caló hasta lo más profundo, que nada de lo que hiciera lograría desmontar esa expresión. El hombre se había marchado con un pánico indescriptible, y por alguna razón, su cuerpo seguía exhibiendo un gesto aterrador que se resistía a mis técnicas.
Era como un último rastro de la agonía vivida bajo tierra. Sentí un golpe de adrenalina. Por un segundo, me pregunté si eso que veía podía ser una ilusión óptica provocada por el cansancio. Pensé que debía tomar un descanso, humedecer mi rostro y volver con la mente clara. Sin embargo, la experiencia profesional me indicaba que lo que tenía delante no era un simple engaño de mi imaginación. Revisé la presión arterial en mis manos, que se movían con torpeza, y me dije a mí mismo que no podía perder la compostura. El protocolo dictaba que, si no lograba estabilizar la expresión, quizá debía recurrir a otros métodos de fijación. Pero ninguno de ellos habría explicado el movimiento tan peculiar de una sonrisa que, además de todo, reaparecía cada vez que me daba la espalda. Decidí finalizar de la manera más profesional posible, cubriendo el rostro con un velo. Sabía que la familia vendría en unas horas, y no estaba preparado para enfrentar su reacción si encontraban a su ser querido con una mueca tan siniestra. Coloqué todo con un cuidado extremo, tratando de evitar el contacto visual directo con el cadáver. Aún así, el recuerdo de esa expresión estaba grabado en mi mente. Podía sentir la presión en el pecho cada vez que recordaba la amplitud de esos labios y la mirada fija, vacía, que parecía acompañar ese gesto imposible. Cuando entregué el cuerpo, evité quedarme cerca para ver la reacción de los familiares. La funeraria tenía un procedimiento estandarizado para esos momentos, así que me limité a observar desde la distancia si se oían expresiones de sorpresa o si notaba algún cambio brusco de ánimo en la gente. El ambiente general se sentía cargado, pero no percibí un escándalo inmediato. Sin embargo, un compañero me comentó después que la familia prefirió mantener el féretro cerrado en todo momento, argumentando que no deseaban que la imagen del difunto quedara grabada con tales señales de sufrimiento. Esa noche dormí muy poco. Me despertaba con la idea de que, en algún rincón de la sala, se proyectaba una sombra con aquella sonrisa inhumana. Incluso revisé mis apuntes y manuales, tratando de darle una salida médica o científica a lo que presencié. La conclusión más racional fue que el hombre había sufrido una tensión muscular extrema, agravada por la experiencia de ser enterrado vivo. No encontré ningún caso similar documentado con movimientos tan insistentes tras la muerte, pero me aferré a la idea de que cada cadáver reacciona de manera distinta según las condiciones de fallecimiento. Con el tiempo, aprendí a llevar este recuerdo con cautela. En mi profesión, guardamos muchas historias que preferimos no divulgar para evitar que la gente asocie lo cotidiano de nuestra labor con imágenes aterradoras. Sin embargo, no puedo negar que esa fue la ocasión en que sentí un miedo que no había experimentado antes. El solo hecho de imaginar que aquel hombre se revolvió en su ataúd, consumiendo el último aliento mientras rasgaba la madera, me produce un nudo en el estómago. Y el gesto final, esa sonrisa que parecía surgir como un vestigio de horror profundo, me convence de que algunos errores humanos pueden desencadenar secuelas imposibles de concebir. Desde entonces, reviso cada detalle con mayor detenimiento antes de cerrar un ataúd. No quiero volver a enfrentar un caso en que alguien sea enterrado vivo por una confusión o precipitación en el diagnóstico. También me mantengo alerta a cualquier señal anómala en los cuerpos que llegan a mis manos. Aunque mi enfoque es científico, una parte de mí no descarta que existan fenómenos que desafían nuestras explicaciones habituales. En el fondo, creo que esa sonrisa estaba vinculada a la desesperación residual que quedó atrapada en cada fibra del cuerpo de aquel hombre, un mensaje silencioso que apuntaba al horror de haber sido sepultado antes de tiempo. He seguido ejerciendo mi profesión en Puebla, recibiendo a diario nuevas historias de vida interrumpida. Cuando alguien me pregunta si todavía me asusto al preparar cadáveres, suelo responder con evasivas, porque la verdad es que jamás volví a sentir algo tan intenso como aquella vez. El recuerdo permanece en mi conciencia, como una confirmación de que la muerte, por más que uno la estudie y trabaje con ella, nunca deja de guardar misterios que nos sacan de la zona de confort. Y es que hay lecciones que no se olvidan, especialmente cuando se miran de frente a un rostro que se retuerce en un gesto imposible, como si en el silencio de la morgue persistiera un grito atrapado, sin encontrar descanso.